Bien, ya estamos en contacto con el doctor Herbert Cuba García. ¿Nos escucha mejor, doctor? Sí, mucho mejor. Ahora sí. Bueno, le estaba pidiendo un comentario sobre ayer la Comisión de Constitución archivaba este proyecto de Asamblea Constituyente, ¿no? Creo que la opinión del Premier hay que tomarlo literal, porque esa es la posición del gobierno, porque el gobierno ya sabía perfectamente de que esto iba a ser archivado en la Comisión de Constitución del Congreso de la República y que el programa ahora es en la calle. Y en ese sentido trabaja el presidente de la República con las actividades y los consejos de ministros descentralizados, que tiene la eh, facultad de recibir también opiniones de la población directamente ahí y darle respuesta, de tal manera que lo que continúa es un enfrentamiento directo con el Congreso de la República, a quien le señala como obstruccionista para una asamblea constituyente. A pesar de que las encuestas señalan que un gran porcentaje de la población no desea una asamblea constituyente, el programa cambia cuando hay actividad humana. Y ellos esperan que en la medida que la crisis de gobierno se agudice, en la medida en que la economía, la inflación, la falta de inversión en los sectores mineros generen una situación que ya es conocida por todos, la famosa frase que los que están arriba no puedan gobernar, ni los que están abajo pueden seguir siendo gobernados de esa misma manera. Cuando se llega a esa situación en que tanto los de arriba como los de abajo no se sienten conformes con la situación, se entra a lo que se llama un momento constituyente, que es lo que están trabajando progresivamente para llegar a esa alternativa. Por lo tanto, no es tan importante el archivo no ayer en el Congreso de la República. Eso es un dato duro que puede servir desde el punto de vista legal, pero no sirve desde el punto de vista político porque no ha ido acompañado tampoco por un enorme fortalecimiento de los partidos políticos, porque de lo que aquí se trata es de generar el contrapoder, es decir, el fortalecimiento de los partidos políticos, y lo que nosotros observamos más bien es su debilitamiento progresivo. Entonces, ese es el plan B de Vladimir Cerrón. ¿Usted cree que en esa línea está orientándose? Sí, yo creo que es el plan B o el plan A, no sé, me parece a mí más el plan A y el Congreso del plan B, porque era el alternativo, pero no es como señalan algunos analistas que dicen que esto es solo una cortina de humo para tapar la corrupción, etcétera. No, este es el programa esencial del gobierno. Esto es lo que se necesita para poder hacer los cambios que pretende el programa de Perú Libre. Por eso es que creo que le han puesto en esa canasta todos los huevos. Sin embargo, el tema ahora está en cómo los partidos políticos perciben la propuesta del gobierno, porque el gobierno ha hecho una propuesta muy interesante desde el punto de vista político. Por un lado, lo que ha generado muchas expectativas en las comunidades nativas originarias, que los ha sobre representado, porque en el proyecto de ley les ha dado un 26% de representación directa en una asamblea constituyente. Por otro lado, les ha dado 4% a la población afroamericana, con lo cual hace 30%, y por otro lado les ha dado 30% a lo que ha llamado la población, que dicho de paso se definen como los sindicatos, los gremios, etcétera, a un 30% hace un 60%. Solo a los partidos políticos, que son el canal que tenemos hoy día en la Constitución actual, el canal normal de intermediación política, les ha dado solo el 40%. Es decir, los partidos políticos dentro de una asamblea futura constituyente son reducidos a una minoría, al 40%. ¿Esto qué hace? Que se generen corporaciones, es decir, la corporación de los partidos políticos, la corporación de la población, la corporación de las comunidades nativas originarias y la corporación de los afroamericanos. En esta forma corporativa de manejo, con una minoría electoral, tú puedes controlar la Asamblea Constituyente. Con una minoría electoral, tú puedes gobernar, porque ese es el modelo cuando se crean estos estados plurinacionales,
que hace que con minorías tú puedas conducir el Estado, porque lo que buscas es sobre representar a los pequeños con la finalidad de obtener, hacerte con la elección. Y esto lo ha presentado el gobierno al Congreso de la República, y yo creo que esto debería merecer un amplio debate, porque al final distorsiona el concepto de democracia, de un ciudadano un voto, y esta distorsión de la democracia hace finalmente que el gobierno se asiente en una minoría sumamente ideologizada, que además tiene deuda de gratitud, porque para llegar al Parlamento vía la población se requieren que sean electos por los sindicatos, por los gremios, por las instituciones. Igual pasa con la población nativa originaria y así sucesivamente. Esto es el esquema muy interesante que probablemente lo van a llevar a la calle y van a hacer que las poblaciones beneficiadas con esta sobre representación sean las que aticen el cambio y la transformación, porque realmente las benefician. O sea, doctor Cuba, lo que ha hecho el gobierno, los operadores en este caso del gobierno, al plantear este proyecto de ley en el Congreso, sabiendo que iba a tener el destino que ya estaba, que ayer se hizo, ¿no? Y la forma como fue archivado, el objetivo habría sido, como repito, poner el tema en la agenda, poner de una vez el asunto para empezar a discutirlo formalmente, ¿no? Y no solamente que sea parte de un discurso del presidente, que está muy venido a menos, por supuesto, ¿no? Y que en realidad eso no ayudaba a consolidar en esas masas críticas a las que están apelando el posicionamiento de esta idea. No solamente han puesto en agenda, han puesto los actores y además les ha hecho el plan de cómo deben comportarse. Imagínese usted en esas alturas qué sindicato podría estar en contra del gobierno sabiendo que puede estar en una asamblea constituyente futura. Ahora diga usted, ¿qué comunidad nativa originaria se va a oponer a eso sabiendo que va a tener representación en la comunidad en el Congreso de la República, en la Asamblea Constituyente? O es decir, has puesto a los actores y les has dicho, este es tu tema, lúchenla, trabajen, esto vamos a hacer. Entonces, lo que antes del proyecto de ley, eso no existía, ahora existe. Sin embargo, los analistas políticos que he escuchado hasta la fecha solo se refieren al aspecto puntual de la Constitución, de la constituyente, pero pasan por alto, porque quizás no le dan importancia al tema de los actores que van a movilizarse en favor de esta nueva Asamblea Constituyente. Creo que el otro aspecto que tampoco se ha analizado con calma es que el presidente señala plazos, ¿no? De tal manera que ha deslegitimado las elecciones de noviembre de este año, porque les dice, bueno, vamos a elegir alcaldes y gobernadores, pero si no hay asamblea constituyente en esas elecciones, no tienen valor estas elecciones, porque lo importante es la asamblea constituyente que el Congreso bloquea. Y si ustedes observan bien los comentarios que hay en los medios de comunicación que son favorables al gobierno, ustedes van a entender claramente que dicen, la lucha recién empieza, ahora vamos a las calles, vamos a trabajar este tema. Por eso es que no es tan fácil en esta circunstancia decir que el Congreso ha ganado o el Congreso ha logrado un éxito al archivar el proyecto. Creo que lo que tendría que hacer ahora el Congreso de la República, sabiendo que los partidos políticos que hoy están en el Congreso son los partidos que representan al 100% a la población, ¿no? Por eso es que ellos deben aglutinarse mejor, fortalecerse, generar alianzas internas fuertes para poder resolver los problemas. Y quizás promover reformas de fondo, ¿no? Y claro, por ejemplo, en temas de salud, por ejemplo, en el tema de educación, en el tema de transporte, cosas que están con los que convive diariamente la población y donde sufre quizás los mayores estragos por falta de atención a esas demandas. El tema es que la propia Constitución señala límites al Congreso en las actividades del gobierno. Por ejemplo, no se pueden crear programas presupuestales, no se tiene iniciativa de gasto,
todas las iniciativas de reforma del Estado, cuando se quieren cambiar estructuras orgánicas, por ejemplo, se tiene que hacer por iniciativa del legislativo. Hay opiniones que tiene que dar el Ministerio de Economía y Finanzas la PCM y los demás ministros. Por lo tanto, ahí el Congreso, en el tema de las reformas, puede acompañar procesos de reforma, pero que las inicie es complicado, salvo que se quiera hacer grandes debates para generar sensibilización en la opinión pública. Por el caso más reciente que tenemos, por ejemplo, es el caso de la reforma de pensiones, que se lideró desde el Ejecutivo en el periodo pasado. Ahora no se plantea nada y el Congreso en ese sentido, por ejemplo, está de manos, a tal punto que la devolución de las 4 ITs tiene como argumento que efectivamente dar alguna solución en estos instantes a la situación precaria de los pensionistas o de la población más pobre, que no puede mejorar su situación económica porque la economía va mal. Hay una inflación, hay pérdida de empleo y también hay problemas serios en el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para la población. Y la gran pregunta que siempre escuchamos, hasta a veces en afirmaciones, ¿necesitamos realmente una asamblea constituyente, una nueva constitución para atender los problemas? En el caso suyo, por ejemplo, en el caso de salud pública, ¿no? En el cual usted es el especialista aquí. Necesitamos de esa asamblea constituyente, necesitamos de ese tipo de decisiones políticas para ir a una mejora sustancial de este sector como es tan importante como es el sector de salud. Mire, yo le voy a responder en 3 planos. En el primer plano, tendríamos que señalar que una asamblea constituyente, sea cual sea su naturaleza, significa implementar en condiciones en que uno quiere refrendar temas que ya están haciéndose y que deben quedar para el futuro, para un periodo largo. En ese tema es una coyuntura que tiene que ver el sentido de la Asamblea Constituyente. Y el debate que hay actualmente no es si es que debe haber o no una Asamblea Constituyente. El debate es si es que el sentido de esta Asamblea Constituyente hacia modelos que se han visto en los países vecinos que han traído pobreza, es el sentido que corresponde. Yo soy consciente que mucha gente puede decir, sí queremos hacer una Asamblea Constituyente, pero el sentido, la mayoría que hoy se tiene en el gobierno, en el Congreso, garantizan de que el sentido de esta nuevas pacto social que se quiere hacer serán favorables al desarrollo, a la inversión y a la justicia social, es la primera pregunta que uno tendría que hacerse. Y claro, es obvio que ese no es el día de hoy el momento, porque ese sentido no existe. El segundo tema, en algunos aspectos de la Constitución se ha modificado, pero acá hay una diferencia entre reforma constitucional y asamblea constituyente. Las reformas constitucionales están dentro del propio marco constitucional y apuntan a aquella estructura y a ser coherentes con aquella estructura dura que tiene la Constitución, que significa los aspectos esenciales del funcionamiento del Estado. Muy bien. Y el tercer punto, que es salud, que quisiera, por favor, aquí permíteme un segundo. En el tema de salud, el Perú ha adherido en la 4ª disposición transitoria final de la Constitución Política al Pacto de Costa Rica y San José en lo que significa derechos humanos en salud y seguridad social. Por lo tanto, cualquier reforma que se quiera hacer en el más amplio campo de la reforma de la salud no requiere modificar la Constitución actual, porque en este sentido de salud y seguridad social estamos amparados por la Convención de Derechos Humanos. Por lo tanto, se pueden realizar sin el menor problema, amparándose solamente en los derechos fundamentales de las personas. Doctor Heber Cuba, como siempre, muy reconocido por la comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable. Muy agradecido, un saludo una vez más a todos los peruanos.